Buenas tardes, vamos a proceder a realizar el siguiente ejercicio. Eh, Como podemos ver ahí, analicemos después del switcheo, ¿este es un circuito paralelo o serie? Escríbalo en el chat. Mire, es serie porque cuando usted tiene que ver si es paralelo o si es serie después del switcheo, después del switcheo. Entonces, cuando esta cosa se switche, viene así, y esta resistencia está en paralelo con un corto. ¿Se da cuenta? ¿Y qué hacemos cuando tenemos una resistencia paralela con un corto? La quitamos. ¿Por qué la quitamos? Porque la corriente en el circuito viene por aquí. Y cuando llega aquí, a este punto, la corriente tiene dos caminos. Irse por la resistencia o irse por el lugar más fácil, que es este cable. Porque este cable ya está cerrado. Entonces la corriente siempre va a elegir el camino más fácil. Ya, entonces, como siempre elige el camino más fácil, va a elegir irse por acá. Entonces la resistencia va a ser ignorada todo el tiempo porque nunca va a ir corriente por allá. Entonces como nunca va a ir corriente por la resistencia, podemos eliminar esta resistencia diciendo que es redundante, porque nadie va a pasar por ahí. Entonces, al ya no tener esa resistencia, mire, me queda una fuente y tres elementos, ¿ya? Y esos elementos están en serie, entonces por eso es serie. Si está entendido, escribo OK, si tienen alguna pregunta, hágala. Bueno, ahora que estamos seguros que es serie, vamos a tener que usar esta fórmula, ¿no? Esta fórmula de aquí, con esta que sirve para los dos, ¿ya? Ya hemos resuelto ejercicios en este caso de acá, ya hemos resuelto en este caso de acá. Quiero ver si podemos resolver uno de estos aquí, ¿ya? Y para poder resolver eso, quiero saber si existe una forma de poder poner, mire, para que suceda eso, estas de aquí tienen que ser iguales. Entonces, encontremos un valor de resistencia que haga que esto sea igual a esto. O sea, forcemos ese ejercicio, mire que no tiene valor esta resistencia, ¿no? Forcemos este ejercicio para que alfa sea igual a omega y podamos usar este caso de acá, ¿no? Que nos interesa practicar este caso. Entonces, encuéntrame el valor de resistencia que puede hacer eso. Bueno, entonces vamos a resolver el ejercicio, vamos a sacar el alfa, vamos a sacar el, el omega, ¿no? Alfa y el omega, ¿ya? Ya sabemos que van a sentir lo mismo, porque nosotros encontramos una resistencia, para armar este ejercicio, encontramos una resistencia que nos force a que el alfa sea igual al omega. Pero necesitamos saber cuánto vale el alfa y cuánto vale el omega y verificar que sean lo mismo. Entonces encuentra el valor del alfa y del omega y escríbelo en el chat. Bueno, ya tenemos el alfa y el omega y salieron lo mismo y vemos que estamos en este caso. Ahora, eso quiere decir que nosotros vamos a tener una sola S que vale menos alfa, si se dan cuenta. Antes teníamos dos S y las dos S1 y S2 se diferenciaban porque aquí había un más y acá un menos, no habían dos soluciones. Aquí solo una solución, S1 es igual a S2 y eso es igual a menos alfa. Entonces, S1 vale lo mismo que S2. Si vale lo mismo, ya pongámosle S nomás. S es igual a menos 31,62. ¿Ya? La solución que vamos a poner es la siguiente. Ya sabemos que estamos en caso críticamente amortiguado, ¿no? Va a ser esto. Va a tener solo una E. ¿Por qué solo tiene una E? Porque no vale de nada poner E a la menos alfa y la otra E a la menos alfa porque este, las S valen alfa, o sea, se repite dos veces la misma respuesta. Y usted aprendió en ecuaciones diferenciales que cuando tenía una respuesta repetida, ¿qué hacía? Usted la multiplicaba por X, la segunda respuesta. En este caso, X, la variable X aquí es el tiempo.
Y lo que está sucediendo es esto, que se está multiplicando la solución por esta t, para diferenciarla. Entonces, usted tiene que su solución va a ser A1 más A2 multiplicado por t. ¿Se acuerda? Por el bronquiano y la identidad de Abel. Va a ser t, por eso, ¿no? Cierra E a la menos alfa, ¿no? O S, que S es menos alfa, ¿no? 31,62 t, ¿ya? Esa es la ecuación que vamos a usar. Esa ecuación vamos a decidir si es voltaje en el capacitor en función del tiempo o si es corriente en el inductor en función del tiempo. Ya vamos a ver cuál le elegimos. Pero si hasta ahí está entendido, escribo OK. Si no, pregunte, ¿no? Pregunte. Ya. Usted puede elegir cualquiera de las dos, ¿ya? Pero yo le recomiendo que veamos qué sucede en cero menos, que veamos los datos de cero menos para ver cuál me conviene usar. Bueno, en cero menos quiere decir que fue antes del switcheo, ¿ya? Antes del switcheo. Antes del switcheo esto está abierto, ¿no? Esto está abierto porque estaba abierto al inicio antes de switchear. Si eso está abierto, este cable desaparece, ¿ya? Listo, está el circuito así, ¿no? Cuando usted le conecta la fuente de 20, ¿ya? El circuito va a comenzar a cargarse de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que pasa un tiempo muy grande, que en realidad es un tiempo de 2, 3 segundos, hasta que usted se sienta en la mesa y trae el multímetro. Entonces, cuando ya sucedió eso, ya todo se cargó. Entonces el capacitor ya está cargado, y cuando se carga el capacitor, está como un circuito abierto, ¿ya? Y el inductor también está cargado, y cuando el inductor se carga, se comporta como un cortocircuito. Ya está cargado. Yo sé que está empezando el ejercicio, pero ya se cargó. Repito, ¿por qué ya se cargó? Porque entre que tú energizas a la fuente, la enciendes, apretas on o la enchufas, hasta que te pones a trabajar, ha pasado unos 3 segundos. Y eso en este mundo ya es bastantísimo, ya se cargó todo, ¿no? Se cargó el capacitor y se cargó el inductor. Entonces, cuando el capacitor está cargado, es un circuito abierto, y cuando el inductor está cargado, es un cortocircuito. Si está entendido hasta ahí, escriba así. Si tiene alguna pregunta, haga la pregunta en este momento. Bueno, entonces yo lo que veo aquí, mire, por favor, quiero que sepa, esta es la parte de análisis, ¿ya? Y la parte de análisis siempre se vuelve un circuito de la materia pasada, la materia de circuitos uno. Entonces, usted tiene que resolverlo y resolverlo bien, ¿ya? Repito, este circuito es un circuito muy fácil de la materia pasada y tiene que resolverlo y resolverlo bien. Bueno, en tiempo cero menos, que ya estamos aquí porque no se ha switchado en tiempo cero menos, yo me doy cuenta que para sacar la corriente IL, tengo que dividirle para esas dos resistencias, porque esas dos resistencias están en serie. ¿Sí ve que está en serie? Esas resistencias están en serie. Ahora usted me va a decir, sí, pero aquí sale un cable por acá. Sí, pero no llega nada a ese cable. ¿Ya? Entonces, las resistencias están en serie, y si yo divido el voltaje por las resistencias, tengo la corriente. Tengo, tengo esta corriente que viene así, que coincide con IL. ¿Ya? Y para el voltaje, lo que me están pidiendo es el voltaje que cae en la de 10, mire. ¿Y se da cuenta? Entonces estamos claros. Eh, Me están pidiendo IL en cero, que es la corriente. Me están pidiendo que 20 lo divida para la suma de las dos resistencias. Y esa corriente multiplicada por 10 es voltaje en el capacitor. Si está entendido eso, escribo OK. Si no, pregunte. Bueno, entonces vamos a proceder a resolver. Voy a sacar IL en cero porque el análisis es en cero menos, ¿no? Pero yo le voy a poner que es en cero. Esto me va a dar 20 dividido para
10 más 63,25. ¿Cuánto sale IL en cero? 0,27. ¿Ya? Y voltaje en el capacitor en el tiempo cero, que sería en cero menos, sería 10 por 0,27, que es 2,7, ¿no? 2,7 voltios. Ya, ya tenemos eso. Ya. Entonces, voy a remarcarlos con un cuadro. Bueno, entonces, ¿qué le conviene reemplazar? ¿Voltaje o corriente? Mm, a ver, si reemplazamos la corriente, que sería lo más dable, igual necesitamos otra ecuación, igual necesitamos derivar y encontrar el voltaje en el capacitor, en la corriente en el inductor. Ya, entonces me da lo mismo cualquiera de los dos que reemplace, yo creo en este caso. Igual tenemos que encontrar la derivada del otro. Ya, entonces, qué sé yo, ¿sí, no? Entonces yo voy a encontrar, voy a hacer el voltaje, que esa función de ahí va a ser voltaje en el capacitor. Ya, en este caso, ¿cuál es más fácil? Si voltaje en el capacitor o corriente en el inductor, da lo mismo. Igual hay que hacer las dos derivadas. Igual hay que hacer una derivada, digo. Ya, entonces voltaje en el capacitor en función del tiempo va a ser esto. ¿Ya? En otra fila, usted va a copiar todo reemplazándole con cero, ¿no? Este de aquí vale cero, este de aquí vale cero, este de aquí vale cero. Entonces, cero por menos ni sé cuánto, cero. El a cero es uno. Esta A2 se hace cero porque está multiplicándose por cero. Y este BC, usted ya vio que vale 2,7. ¿Dónde está ese 2,7? Está aquí, ¿no? Entonces tú ya tienes que A1 vale 2,7. Ya encontraste el A1. ¿Entendido está ahí? Si está entendido está ahí, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala antes de avanzar. Ya. Vamos a encontrar la ecuación. Vamos a encontrar la ecuación de la corriente en el capacitor, ¿no? Corriente en el capacitor. Tú sabes que corriente en el capacitor, voy a anotar la fórmula por acá, ¿no? Corriente en el capacitor es igual a coger el voltaje en el capacitor, derivarlo en función del tiempo y multiplicarle por la capacitancia, ¿no? Ahí está, esa es la fórmula. Entonces hay que multiplicar por C y derivarlo. Entonces voy a poner aquí. Corriente en el capacitor en función del tiempo es igual
al capacitor que vale... ¿Cuánto valía ese? Ya lo borré. Ah, 10 a la menos 3. Ya. Abro un corchete aquí para poner la derivada. Entonces, si yo derivo eso, sin ver lo que he tachado, ¿no? Porque taché cosas con el marcador verde aquí, ya. No, no, ya olvídese de eso que taché, ¿no? La línea anterior, antes de tachar, yo veo que es la derivada de una multiplicación, ¿sí se da cuenta? Entonces, voy a derivar el primero. Al derivar el primero, el A1 se pierde porque el A1 es una constante y me queda la 2. Es una constante la 2 por el t. Cuando lo derivo se pierde la variable, se pierde la t y solo me queda la 2, ¿no? Recuerda la derivada de una multiplicación, ¿no? O sea, tiene una función f, una función g, y la derivada de la multiplicación era f derivado por g más f sin derivar por g derivado, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo ahorita es f derivado. Estamos derivando solamente esto, solo el primero, solo esto de aquí. Eso estoy derivando. Y la derivada de eso es a2. Repito, porque el A1 se pierde, porque el A1 es una constante, y el A2 está multiplicado por la variable, y usted sabe que cuando usted deriva 5x, la respuesta es 5. Aquí también, si la respuesta es A2 por t, la variable es t, el resultado es A2. Y le pongo al lado al g. La función g es la función que está acá, sin derivar. Entonces hay que poner e a la menos 31.62t. Más lo contrario, ¿no? El primero sin derivar es todo ese paréntesis a uno menos a uno más a 2t y el g derivado, este de aquí derivado. Para derivar te queda lo mismo, e a la menos 31t punto 62t multiplicado por menos 31,62. Cierro y cierro el corchete. ¿Ya? ¿Está entendido eso? Si está entendido eso, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Hemos hecho la derivada de la multiplicación. Nada más. Por favor, tengan en cuenta que tuvo que hacer la derivada de una multiplicación. Cuidado, me deriva el primero y me deriva el segundo y ya está. ¿Sí me entienden? Hay personas que yo he visto en los exámenes que hacen esto. Dicen, ya, esto de aquí. Dice, ya, este de aquí, la derivada de este es A2. La derivada de este es E. Con eso de ahí, menos 31 punto ni sé cuánto. Ya, esta es la derivada, profesor. Yo vengo y hago esto. No, está mal. Entonces, ¿por qué? Porque no sabe derivar, ¿no? La derivada correcta es eso que hicimos ahí, que es la derivada de la multiplicación. La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Ya. Entonces, mire, dice corriente del capacitor. Entonces, después del switcheo, vamos a ver cómo es la corriente del capacitor en tiempo cero. ¿Ya? Obviamente, en tiempo cero no hay corriente. Mire, está abierto. Pero cuando te piden ahí, tienes que analizar qué pasaría en cero más. ¿Qué pasa en cero más? Ya, ahí tenemos todo, ¿no? En cero más, este switch se cierra. Si se cierra, desaparece esta resistencia, ya lo expliqué al principio de la clase, y le quedaba una serie, ¿no? Entonces vamos a ver esa serie cómo está.
¿De acuerdo? Por eso elegimos las fórmulas, ¿no? Porque nos quedaba serie, ¿no? Esto se perdió y me queda esto, ¿no? Entonces, ¿qué puedes decir entre la ecuación de la corriente en el capacitor? Mire que la corriente del capacitor viene del más al menos. Esto se llama IC en función del tiempo. Versus la corriente en el electrón en función del tiempo. ¿Qué puedes decir entre las dos? Que son iguales. En este caso, ¿ya? Son iguales. Entonces, quiero que sepa que en este caso en particular, las dos corrientes son iguales. No es que siempre van a ser iguales, depende de cómo sea el circuito. Habrá un circuito diferente que esté en otra forma, esté en paralelo, o tenga una resistencia más arriba, más abajo, más acá, más a la izquierda, esté de otra forma y no va a suceder eso. Entonces, quiero que escriban en el chat. Todos escriban en el chat. En este caso en particular, la corriente del capacitor y la corriente del inductor son iguales. Escríbalo para que se le quede. En este caso en particular, la corriente del capacitor y la corriente del inductor son iguales. Quiero que lo escriba para que se le quede en la mente. Bueno, entonces como ya tenemos que ser un caso particular, yo puedo reemplazar ese IC por un IL. En este caso en particular, como usted escribió en el chat. ¿Ya? Y puede reemplazarlo en el tiempo, ya no ponerle tiempo, sino que ponerle cero, y reemplazando todos los tiempos. Este de aquí cero, este de aquí cero, ¿ya? Entonces, y el A1 tú sabes que vale 2.7. Aquí está, mira. 2.7, ¿ya? Y esta te vale cero, ¿ya? Y este y el en cero vale, y el en cero vale 0,27, ¿no? Entonces vamos a reemplazar toda la ecuación. Y el en cero vale 0,27. Igual a 10 a la menos 3, ¿ya? Este es el a la 0 que vale 1. Entonces viene el a 2 más, ¿ya? El a 1 vale 2.7, 2.7. El otro vale 0, porque la T se hizo 0, el a 2 se perdió, 0. Esto es e a la 0 que vale 1. Por 1, no lo pongo, multiplicado por menos 31.62. Ya. Entonces, 0,27 mando a dividir el 10 a la menos 3 igual a la 2. Y esto me queda menos 31.62 por 2,7. Bueno, entonces ya sé que el A2 vale 0,27 dividido para 10 a la menos 3, que sería, como está abajo el 10 a la menos 3, sube como 10 a la 3. Ese menos pasa al otro lado como más 31.62 por 2,7. Primero la multiplicación, después la suma. ¿Cuánto queda de la 2?
Primero haga la multiplicación, después la suma. ¿Cuánto queda de la 2? A ver, para ver si estamos, hemos captado todo para el examen. Suponte que te piden aquí Bx en función del tiempo. Me dice. ¿Qué hace para encontrar Bx en función del tiempo? Escríbelo en el chat. ¿Qué se le ocurre? Ya muy bien lo que han respondido. Me dicen que para encontrar el Bx hay que coger y multiplicar la resistencia por la corriente, por esta corriente, pero cambiado el signo. Porque la corriente que se requiere es una que vaya del más al menos de la resistencia, una que vaya así. Y la que yo tengo es una que va en sentido contrario, entonces por eso le cambio el signo. ¿Entendido esa parte de ahí? Si está entendido, escriba así. Si tiene una pregunta, hágala. Supongamos que tenemos ese circuito, ¿no? Ya lo vamos a resolver, todo eso. Eh, encontramos los voltajes, las corrientes en T igual a cero. Encontramos con un circuito paralelo. No porque ahí dice paralelo, ¿no? Mostramos el paralelo porque, obviamente, cuando se abra esto de aquí desaparece. Todo esto desaparece. No, eso no está haciendo nada. Y tienen las tres resistencias en paralelo. Si están en paralelo, yo trabajaría con los voltajes. ¿Por qué? Porque los tres voltajes son iguales, ¿sí o no? En este caso, los tres voltajes son iguales, ¿ya? En este caso, en este caso en particular, los tres voltajes son iguales. Así como en la serie las tres corrientes eran iguales, aquí los tres voltajes son iguales. Yo preferiría trabajar con los voltajes aquí. Pero si usted obligado tiene que trabajar con las corrientes, repito, si usted obligadamente tiene que trabajar con las corrientes, tiene que recordar esto. La polaridad de este va así. La polaridad de este va así. La polaridad de este va así. Si tú iniciaste encontrando el voltaje VDC, como hicimos en el ejercicio anterior, al derivarlo vas a encontrar la corriente IDC en función del tiempo. Hasta ahí me sigue. Si hasta ahí me sigue, escribo OK. En el ejercicio anterior yo encontré el voltaje VDC, lo derivé y encontré IDC en función del tiempo. ¿Ya? ¿Ya? Pero vamos a suponer que me piden Bx. ¿Ya? En ese caso, aquí hay tres corrientes. IDC, que tú ya tienes esta ecuación. Aquí tienes IL y aquí tienes IR. ¿Ya? Esto es un nodo. Acuérdate, por favor, que esto es un nodo. ¿Qué dice la ecuación de los nodos? Corrientes que entran igual que corrientes que salen. Entonces, las corrientes que entran no entra nadie. ¿Y quién sale? Salen las tres. ¿Ya? Entonces, esa ecuación de las corrientes que están ahí te sirven para poder despejar la corriente en el capacitor. ¿Ya? Porque IL en cero tú la tienes. IR también la tienes. ¿Ya?
¿ya? Entonces ya tienes IC para poder reemplazar. Y así resuelves en este caso. Obviamente, a mí me gustaría, en este caso de paralelo, o sea, yo preferiría trabajar con los voltajes. ¿Por qué? Porque todos los voltajes son iguales. Entonces, si a mí me pides Vx, en este caso, que es diferente al ejercicio anterior, ¿yo qué haría? Encuentro BC y digo que BC es exactamente igual a Bx. ¿Está claro? Yo encontraría BC y diría que BC es exactamente igual a Bx, que es la solución. Eso es todo para mí. ¿Ya? Pero si lo quieres hacer por corriente, que te complicas más, tendrías que armar el nodo ahí arriba y sacar las tres corrientes y decir que cero corrientes entran en ese nodo y tres corrientes salen. Si te ha entendido todo lo que acabo de hablar, escribo OK. Si tienes alguna pregunta, hágalo. Yo en este caso preferiría trabajar con los voltajes, encontrar un voltaje y con eso solucionar la cosa. En el caso anterior, que era resistencias en serie, era los elementos en serie, la resistencia, el capacitor y el inductor en serie, yo prefería encontrar una corriente para encontrar todo lo que necesite. O sea, allá se prefiere encontrar corrientes, acá se prefiere encontrar voltajes. Si tú quieres llevar la contra y hacer lo opuesto a lo que te digo, también lo puedes hacer, pero te complicas un poquito más en los cálculos. No es más difícil, te demoras un poquito más escribiendo un par de cosas.